Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 11 de enero del año 2024. Los días siguen transcurriendo, siguen pasando. La profecía hoy más que nunca se está cumpliendo y nosotros tenemos que agarrarnos hoy más que nunca de la palabra y del Espíritu Santo. Creo que hay muchas cosas que se están viendo a nivel mundial. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un círculo. Voy a decirlo de esta manera. Vivimos en un círculo en donde todo lo que se mueve a nuestro alrededor, en su gran mayoría, son cosas buenas porque nos movemos dentro del círculo del cristianismo. Y hay mucha gente, no toda, pero hay mucha gente, mucho pueblo que está apegado a los principios que nos muestra el legado de nuestro amado Jesucristo por medio de su palabra. Y vivimos en un círculo en cierta manera bastante agradable, pacífico, placentero y de mucha bendición. Pero si movemos poquito la cortina de nuestra casa, por decirlo de esa manera o por ilustrárselo de esa manera, nos podemos dar cuenta que la maldad está creciendo de una manera inimaginable, que la podemos ver en el internet, la podemos ver en las noticias, la podemos ver en las películas, la podemos ver en los programas. Podemos ver la maldad de una manera tan sutil y algunas veces de una manera tan descarada, porque la maldad se presenta de dos maneras. Se presenta de una manera descarada y se presenta de una manera disfrazada. Yo quiero recordarle que el diablo, y el Señor lo reprenda, siempre imita al Señor. Al final lo va a imitar presentándose como si fuera Dios, usted sabe. Imita los dones, la alabanza, el mensaje de la prosperidad, la santidad, las coberturas, pero también imita lo bueno en el sentido de que es una imitación totalmente contraria a como debería de ser. Creo que existe la imitación que va de acuerdo a un modelo. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero la forma en que el diablo lo imita es haciendo creer que es lo genuino cuando en realidad es todo lo contrario. Porque aunque hemos utilizado muchas veces la palabra imitación, no necesariamente en la imitación es lo genuino, pero puede haber una imitación buena, pero hay una imitación que parece buena, pero en realidad no lo es. Y el diablo tiene esa característica de imitar, pero no lo genuino y presentarlo como genuino, sino, o sea, ser genuino, mejor dicho, sino lo presenta como si fuera genuino, cuando en realidad no lo es. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos para poder discernir cuál es la fuente. Porque dependiendo cuál sea la fuente, nos daremos cuenta que es genuino o que es falso. Y es que sabemos
perfectamente que el enemigo toca mucho, trastoca, manosea el alma del hombre, y muchas veces lo que quiere es hacerle creer al hombre que lo ama cuando en realidad lo que quiere es destruirlo. Un abrazo también a mi hijo allá, Agustín Márquez, siervo. Te bendecimos desde acá al pueblo también que pastoreas allá en Juárez. Ya vi la obra que están levantando, la otra está muy, muy preciosa. A echarle ganas, hijo, échenle muchas ganas. Les bendecimos y te bendecimos a mí también. A ti también, perdón. La Escritura dice en el libro de Job que Dios tiene dos rostros. Toda la benevolencia de Dios, pero también el Dios que corrige. Como dijo Job, de oídas te había oído. De oídas había oído de un Dios que corrige, pero ahora mis ojos lo ven, ¿verdad? Ahora ya no te conozco solamente como el Dios que bendice, que protege, el Dios que provee, sino el Dios que también corrige. El diablo igual se presenta con dos caras, ¿verdad? Como el bueno, pero en realidad es malo. Es malo. Y he estado meditando un poquitito en todo lo que estamos viendo, porque repito, el círculo donde nosotros nos movemos es un círculo de mucha paz, de mucha bendición, de mucha armonía. Es un círculo en donde vemos muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero repito, si corremos la cortina de la ventana y vemos por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta que la maldad está creciendo. Pero no podemos seguir metidos en ese círculo, porque tarde que temprano nos van a sacar. La iglesia comenzó en la calle, decía mi pastor, y va a terminar en las calles. Y es importante que nosotros entendamos que la comodidad dentro de las cuatro paredes es buena mientras nos están equipando, pero no es buena cuando nos acomodamos. El pueblo de Israel estaba, o los discípulos del Señor, mejor dicho, estaban muy cómodos en Jerusalén. Habían milagros, habían visitaciones del Espíritu, habían portentos, maravillas, había una unción gloriosa y había una prosperidad asombrosa, pero estaban cómodos que no se daban cuenta la necesidad existente afuera. Y entonces el Señor tiene que permitir que uno de sus mártires, uno de sus discípulos, en el caso de Esteban, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de fe, lleno de amor, lleno de instrucción, etc., de pronto muera a pedradas. Y la iglesia salió esparcida de tal manera que el mensaje empezó a alcanzar otras vidas. En vez de nosotros nos encerramos en ese círculo en donde todo está bien, hay paz, es un círculo placentero, de mucha bendición, pero no nos damos cuenta en realidad que la iglesia de Cristo tiene una función que hacer y que muchas veces ahora en medio de la censura que hay, no nos damos cuenta que en realidad ya no basta solamente con salir por el internet, sino que es necesario que la iglesia se salga de las cuatro paredes. De todas maneras, tenemos que entender que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, y que muchas veces no queremos
involucrarnos en otras actividades para poder llevar el mensaje a otras vidas, pero tarde que temprano el Señor va a tener que mover todo ello para que la iglesia salga de la comodidad de las cuatro paredes. Yo veo, amados hermanos, algo que está creciendo de una manera desorbitante, y eso es la maldad. La maldad descarada, pero también existe la maldad disfrazada. La maldad disfrazada de bueno, cuando en realidad es malo. Eso es como decir, bueno, ¿qué de malo tiene que haya gente homosexual? Antes de entrar de lleno en este tema, yo quiero darle el tema provisional. Es necesario que la maldad aumente para que la profecía se cumpla. Porque recordemos que en los días de Noé dice que los pensamientos de los hombres era siempre hacer el mal. O sea que ya no había un espacio en su vida para hacer lo bueno. Solamente era hacer lo malo. Y eso es algo que tenemos que entender, porque es lamentable todo lo que estamos viendo, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde se está extendiendo y expandiendo a nivel mundial la maldad. Por ejemplo, Ecuador, estamos viendo en Ecuador, en donde literalmente los ecuatorianos, el presidente, el ejército le llama terrorismo a todo lo que está sucediendo allá, en donde el ejército prácticamente tomó las calles. Tenemos que discernir si ese ejército va a proteger al pueblo o va a someter al pueblo. Porque recordemos que el sistema, para poder implantar un nuevo orden mundial, los presidentes tienen que usar al ejército, porque si no, no hay manera de someter al pueblo. Entonces tenemos que ponerle atención a eso, porque podría ser que lo estén usando no para proteger al pueblo, sino para someter al pueblo. Ahora, de alguna manera, como quiera que sea, está creciendo la maldad en medidas desorbitantes, y nosotros como cristianos no toleramos ni aprobamos la maldad, sino nos alegramos con la justicia y nos molestan las obras de maldad. Pero tenemos también que recordar que estamos en un círculo en donde todo está bonito, pues. Tenemos paz, tenemos alegría, tenemos provisión, estamos prósperos, pero como diciendo, allá que se maten ellos. Pero la iglesia tiene que hacer su papel también. Y una de las cosas que tenemos nosotros que entender es que la maldad va a crecer de tal manera, y aunque nosotros no podemos eliminar la maldad, sino que la maldad se va a dejar venir en contra de todo lo bueno, al menos sí tenemos que hacer nuestra parte. Como iglesia de Cristo tenemos que irnos acostumbrando a ver cada día que pasa más maldad, más injusticia, más perversión, más insolencia hacia todo lo bueno, hacia el Señor Jesús y su sacrificio, y por ende hacia Dios. Y repito, hay maldad descarada y hay maldad disfrazada del bien. Estas son las dos formas en que la veremos cada día crecer. Y para ello necesitamos tener un discernimiento para saber si lo que están presentando como bueno es malo, porque
Por ejemplo, hay cosas que estamos viendo aquí en Estados Unidos que el gobierno las está presentando como bueno, pero está violando la Constitución. Entonces es malo, definitivamente es malo. Eso es como decir, hay cosas que se pudieran presentar en el cristianismo como buenas, pero si se está violando la palabra, entonces es malo. Eso es como decir, bueno, Dios ama a todos los homosexuales y son salvos porque ya confesaron a Jesucristo. Sí, pero no cambiaron de vida. Entonces es malo, no es bueno. Eso es como decir, bueno, Dios quiere que estemos prósperos materialmente. Sí, pero si no se les enseña que la prosperidad es como efecto de hacer lo bueno, entonces es malo lo que se les está enseñando. ¿Por qué? Porque se está presentando. Eso es como presentar a Dios bueno. Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Pero muchas veces se presenta a Dios bueno antes que santo. Y eso sí es malo. ¿Por qué? Porque se está presentando a un Dios bueno que ama a todos, pero que no demanda santidad ni consagración. Eso es peligroso. Dios es bueno. Dios nos perdona. Pues sí, pero hay que decirle que Dios corrige. Que Dios corrige. Bueno, como dice, es que es un pecado pequeñito, sí, pero la Escritura nunca nos presenta pecados chicos o grandes, pecado es pecado. Y la Escritura es clara cuando dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, el discernimiento en este tiempo, porque Daniel 8:20 dice, el carnero que viste con los dos cuernos, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final, dice la versión de las Américas, al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hable en intrigas. Pero ese verso está mal traducido. Cuando los transgresores se acaben, si no se van a acabar. No se van a acabar ni siquiera cuando el Señor Jesús venga, porque no van a dejar de adorar sus ídolos de oro, de plata, de madera, de barro, etc. Aun cuando vengan los juicios. Aún la Escritura nos enseña, en los Salmos dice que sus enemigos fingirán obedecerle. Claro, él va a estar reinando y muchos van a fingir obedecerle. Al final sueltan al diablo y va a reunir a todos aquellos que solamente fingieron obedecerle, y entonces va a ser la guerra de Gog y Magog. Que la guerra de Gog y Magog es al final del milenio. Entonces nos damos cuenta que los transgresores no se van a acabar. Dice, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Pero la versión al día dice, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey insolente, maestro de la intriga. Ya, antes de que se me olvide, eso me habla a mí de que la maldad va a crecer de tal manera que le va a preparar el camino al anticristo. Dice, porque cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey insolente. O sea, es el que le va a venir a poner la cherry al pastel. La versión castellana dice, al final de sus reinos, colmada la medida de sus pecados, surgirá un rey insolente y hábil en intrigas, hablando del anticristo. La versión latinoamericana dice, al término de su reinado, cuando el pecado haya llegado al máximo, verán cómo se levanta un rey con el rostro fiero que desafiará toda dificultad. La versión Martín Nieto dice, al final de su dominio,
cuando las perversidades hayan llegado al colmo, surgirá un rey desvergonzado y astuto. Y la última versión, Reina Valera, edición 1990, dice: al final del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Habla del anticristo. Pero ¿quién le está preparando el camino al anticristo? La maldad existente. Dice: cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, cuando dice colmada la medida de sus pecados, perdón, cuando el pecado haya llegado al máximo, cuando las perversidades hayan llegado al colmo. La otra versión, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, aparecerá el anticristo. Entonces, hermano, va a aparecer, va a haber tanta maldad que va a aparecer el anticristo como el que le va a poner solución a todo, como el que va a hacer que haya paz, el que va a solucionar todos los conflictos, el que va a hacer que todo esté tranquilo, aparentemente, pero esa es la maldad disfrazada del bien. A eso es lo que yo me refiero. Porque, mire, hermano, quizá los dichos de mi abuela no tengan ningún sentido, pero en la palabra textual, pero en la esencia de lo que se dice, sí. Dichos como, por ejemplo, viejo lobo de mar, ¿verdad? O como decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Me ha tocado, hermano, mis prácticamente 32 años de evangelio. Me alcanzó el Señor cuando yo tenía 30 años. Amados hermanos, me ha tocado ver en realidad, he visto tantas cosas en donde la maldad se viste de bien. El que hace lo malo se viste de bien. Y esta historia, este pasaje, a mí me revela que toda la maldad que está sucediendo ahorita a nivel mundial, el que va a venir a traerle la solución a la humanidad, con alimento, con medicina, con paz, con una vida igualitaria, entre comillas, va a ser el anticristo. Va a haber tanta maldad que va a aparecer él como el que va a solucionarlo todo, pero es la maldad disfrazada de bien. Y es que, amados hermanos, estamos en un tiempo donde la maldad está creciendo tanto, hermano, que muchas veces, al menos en mí, lastima mi espíritu. Me duele el alma, me duele el corazón ver tanta injusticia, ver tanta maldad. Eso es como cuando le quieres ver el bien a alguien y lejos de que te lo agradezca, te paga mal. O por usar un ejemplo, ¿verdad? Es como cuando le prestas dinero a alguien y por no pagarte se hace tu enemigo. Uno, hermano, mire, me ha tocado ver tantas cosas en donde he visto que la maldad se viste de bien. Y muchas veces el hombre no sabe discernir. Mire, por ejemplo, ahorita en la Corte Internacional de La Haya, la Corte Internacional,
Se levanta África del Sur, South Africa, acusando a Israel de genocida, en donde dicen ellos que hay 15 países que respaldan que Israel es el malo, es el genocida. Y yo no niego que en su deseo de bombardear a los terroristas de Hamas hayan matado ciudadanos, pero buscaron formas de cómo se evacuaran, les dieron tiempo, etcétera. O sea, avisaron, como decía mi abuela, sobre aviso no hay engaño, pues. Pero no hablan nada en esa corte de las masacres que han hecho o que hizo Hamas. De cortar cabezas, incluso a niños, imagínense. Entonces ahora presentan a Israel como el malo y a los terroristas, que ya no los llaman terroristas, sino los llaman grupos de liberación para Palestina. Es tan asombroso, hermano. ¿Por qué? Porque aparece gente supuestamente disfrazada de va a ser un bien, y el malo es aquel cuando hay un historial. Hay un historial. Ellos habían conquistado Gaza, lo pidieron los egipcios, se retiraron ellos, vino ayuda internacional para construir Gaza, hermano, una nación preciosa, un estado precioso, y todo eso lo invirtieron para crear túneles y preparar lo que no les salió bien porque Dios les desbarató sus planes. Tal grado que permitió que Israel descubriera todos los túneles que hicieron. Una ciudad por abajo, hermano, aunque no era una ciudad moderna, pero sí con todo lo necesario, pues, baños y agua y luz, etc. Es tan asombroso como el diablo presenta lo malo como bueno y lo bueno como malo, porque la maldad se disfraza de bien. Eso es asombroso. Yo quiero recordarle que la maldad, la ciudad de Babel la edificó Nimrod, hijo de Cam. Cam, hijo de Noé, que fue Noé violado por su hijo Cam, lo cual Noé lo maldijo. Entonces Cam es hijo de maldición. Génesis 18 dice, Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. La palabra maldad viene del griego anomia, que es sin ley. Sin ley significa también desorden e injusticia. Y eso es algo que estamos viendo ahora. El desorden, amados hermanos, es imposible que pase desapercibido. Lo vemos claramente. Desorden, hermano, hay a nivel nacional, especialmente en los estados demócratas. Hay un desorden. La gente entra a robar, sale con costales llenos de mercancía, en donde dice, no hay problema que roben $1,000 que roben, no hay problema, ¿verdad? Los policías no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay problema, está bien que roben. La injusticia que estamos viendo, en donde el justo es condenado, el culpable es protegido. O sea, vemos el desorden, lo vemos claramente. Y no lo toleramos, no lo aceptamos, y más cuando conocemos la ley de Dios y cuando conocemos ciertos principios de las leyes terrenas, porque vivimos de acuerdo a la justicia divina. Pero todo lo que estamos viendo, amado pueblo, toda la maldad que estamos viendo, está encauzando a la humanidad a vivir totalmente sin ley que los gobierne. Y escuche esto, si no se someten a la ley de Dios, ¿usted cree que se van a someter a las leyes terrenas?
porque hay un desorden ahorita. Y claro, va a venir el que va a venir a poner orden, ¿verdad? El que va a solucionar todo lo que está pasando con alimentos, con leyes, con desorden, etcétera, ¿no? A poner la paz, ¿verdad? Pero la maldad disfrazada. Y es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todo el gobierno vive sin ley. Todo el gobierno. Ha desaparecido la Constitución americana, pero este es un molde que se va a extender a nivel mundial. A nivel mundial, porque tiene que venir el que va a poner el orden. Recordemos que el diablo, para poder poner orden, primero crea el desorden. Y luego aparece como que va a poner el orden. Y le ponía de ejemplo, por ejemplo, mire, alguien puede decir, ¿qué de malo tiene que alguien sea homosexual? O que alguien robe $1,000. No tiene nada en realidad no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero recordemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y que todo este movimiento LGTBQ su fuente es la maldad. Porque recuérdese que el homosexualismo, el lesbianismo, viene de una historia de atrás cuando Cam, que Noé lo maldijo, violó a su padre. Y Cam es hijo de, Nimrod es hijo de Cam. Hijo de Cam, o sea, el que edificó Babel. Entonces hay un historial. Esto tenemos nosotros que entenderlo, que la fuente del movimiento LGTBQ, y quién sabe cuántas letras más hay, es la maldad. Porque viene de Nimrod, hijo de Cam, el que violó a su padre Noé y por lo cual Noé lo maldijo. Y el robar, pues le puse estos dos ejemplos, viene del diablo porque vino a robar, a matar y a destruir. Entonces todo lo que estamos viendo LGTBQ es parte profética, no solo por su relación con la maldad, por el linaje de Nimrod, sino por su conexión con Sodoma. Entonces ahora lo que tenemos nosotros que discernir es la maldad disfrazada. Es algo a lo que nos enfrentamos ya. Repito, lo que vemos en la Corte Internacional o lo que vemos en la ONU. ¿Cómo está trabajando todo el sistema de la gente que maneja las finanzas, la religión y la política? Están buscando arreglar, entre comillas, arreglar toda la situación, todo el caos, el desorden y la injusticia, que ahí va a hacerle así, pero la injusticia la han creado ellos porque no se manejan de acuerdo a las constituciones. O sea que lo que se avecina es tan terrible porque la maldad se está presentando como la bienhechora, la maldad disfrazada del bien, y el bien lo están presentando como la maldad, porque al final, y grábese esto, Satanás será presentado como el bueno, porque los deja hacer lo que ellos quieren, y Dios como el malo, porque les pone restricciones. ¿Por qué cree que los demócratas adoran a Obama? Porque les dejó hacer todo lo que ellos quisieran. Todo lo que ellos quisieran. Todo lo que los Clinton, los Biden. ¿Y por qué odian a Trump? Porque si Trump, hermano, hubiera usado la justicia y hubiera sido más inteligente, hubiera quizá metido preso a muchos de ellos. Pero, claro, porque la maldad se disfraza de bueno. O sea, un padre bueno. Mire, y eso es delicado, por ejemplo, aún en las parejas tenemos nosotros que tener cuidado, porque si hay hijos, cuando la madre, por ejemplo, le obstruye el pecado o lo malo al hijo, no, ya no te quiero, mami, porque mi papi sí me quiere, porque él sí me deja hacerlo, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Papá es estricto, hermano, y estorba el pecado. Entonces aparece mami que lo apapacha. Entonces dice el hijo o la hija, dice, no, mi papá no me quiere, mi mami sí me quiere, porque
claro, le deja hacer lo que quiera. Así es como se está manejando el mundo. Los buenos son buenos porque, los buenos a los ojos de la humanidad son buenos porque dejan hacer al mundo lo que quieran. Y los malos son aquellos que ponen restricciones. O sea, al final del tiempo, el malo va a ser Dios porque les puso restricciones y el bueno va a ser el diablo porque les dejó hacer lo que quisieran. Y eso es tan tremendo porque este fenómeno, hermano, se ha infiltrado aún en la iglesia de Cristo. Si un ministro habla en contra del pecado y la rebelión de las ovejas, son malos ministros. Es que habla muy fuerte, es que tira indirectas, es que no tiene misericordia. Pero si los dejan hacer y vivir como quieran, son buenos ministros, ¿verdad? Son buenos ministros porque pues no exigen. El creyente peca, no hay ningún problema, puede seguir como quiera, no hay problema. Son malos ministros, son malos ministros porque son estrictos, son exigentes, ¿verdad? Pero no, aquellos son buenos ministros porque no se enseñan, pero nunca nos regaña, ¿verdad? Y es que mire, amado hermano, esto es algo tan asombroso porque el problema con la humanidad no es solamente el pecado. Es natural que el pecado tuvo su comienzo, pero no fue el causante de toda la maldad que vemos ahora. Por ejemplo, ¿cuál fue dónde comenzó el problema para que Adán y Eva cayeran en rebelión, en pecado? Porque fue una rebelión, fue un pecado. No fue el pecado, no existía el pecado. El pecado tocó a la puerta, pero mientras ellos estaban cerca de Dios, no se abrió la puerta. Como le dijo el Señor a Caín, el pecado toca a tu puerta, pero tú debes dominarlo. El asunto está que se alejó Adán de Dios, se alejó la mujer de Dios, y en vez de ir a comer del fruto del árbol de la vida, iba a escuchar a la serpiente e insistirle en que comiera del árbol del bien y del mal, del cual tenían prohibido comer. Entonces, el pecado definitivamente tuvo que buscar la forma de cómo meterse. Pero ¿cómo comenzó? Un alejamiento de Dios. ¿Por qué está la humanidad como está? Porque se han alejado de Dios. Porque hay iglesias que permiten LGTBQ, etcétera, lo promueven como bueno porque se han alejado de Dios. ¿Por qué ministros permiten que el pueblo peque y les apapachan y con tal que estén ahí les den dinero? Porque están alejados de Dios. Lo primero que viene es un alejamiento de Dios. Como consecuencia del alejamiento de Dios viene la violación de la ley divina. Y al violar la ley divina, entonces entra el pecado. Y el pecado hace que aparezca el fruto de vivir sin ley. El vivir sin ley le concede derechos a la maldad. Y la maldad le consigue derechos a la maldición. Por ende, la enfermedad y la muerte, para agregarle algo más. Todo esto representa que mientras el hombre no tenga leyes a las cuales sujetarse, la maldad tomará el control de su vida. Aplicado a nosotros los creyentes, significa que entre más principios violemos, más malvados seremos. Y entonces llegaremos a vivir sin ley, porque y el vivir sin ley se le concede derechos a la maldad. Mire, hermano, no podemos nosotros hacer cosas malas pretendiendo que está bien que lo hagamos. Y que como no fue grande lo que hicimos, no hay problema. Pero recuérdese que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que si bien es cierto, nosotros estamos en nuestro círculo cristiano, pero afuera, hermano, la maldad está suelta. La injusticia está suelta
y, y el desorden está suelto. ¿Por qué? Porque se están echando por los suelos todas las leyes de las entidades de gobierno, comenzando de arriba para abajo, la Constitución, las leyes que rigen la policía, las leyes que rigen migración, las leyes que rigen la medicina, las leyes que rigen los alimentos, las leyes que rigen los distritos escolares. Entonces se está echando por los suelos la ley. Y entonces al echar por los suelos la ley, crece la maldad. Y claro, si los hombres echan por los suelos el sacrificio de Cristo, por usar esa expresión, aunque nadie puede echarlo por los suelos, pero si alguien desecha el sacrificio de Cristo, pues ¿qué le va a enseñar el catecismo? Los cultos aprendidos de memoria, en las diferentes religiones existentes, las reuniones donde no se agarra la Biblia y donde el que enseña no está apegado al Espíritu y les va a enseñar cosas que no son bíblicas. Al final la gente que no tiene ley, todo está regido por leyes, hermano, todo está regido. Y llegaremos a la eternidad y habrán leyes existentes todavía, por la eternidad. De hecho, el evangelio comenzó en la eternidad. Vi un ángel, dice Juan, volando en el cielo, traía el evangelio eterno. Es eterno. O sea, Él es la palabra y la palabra es Él. Todo va a ser regido por leyes. Vino el Señor Jesús y les dijo, os fue dicho, mas yo os digo. Un cambio de leyes, pero siguen leyes. Y algunos dicen, estamos en la gracia, sí, pero la ley condenaba el hecho, la gracia condena la intención. O sea, si se mira a una mujer y se codicia, ya se adulteró. En la ley era solamente el hecho. Pero ahora la ley es más rígida, la gracia es más rígida. Y vamos al milenio, vara de hierro. Y vamos a la eternidad y el evangelio eterno continúa. Pero si no hay ley que gobierne al hombre, por eso es que Dios estableció que toda oveja tiene que tener un pastor y que todo pastor tiene que tener un apóstol. Pero bueno, como todos los apóstoles me han fallado, pues mejor me quedo a vivir solo o sola, ¿verdad? Como dijo la samaritana, que dio un paso atrás. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, te fallaron tus 5 matrimonios y ahora mejor decidirte no casarte, ¿verdad? Todos los pastores te fallaron. Por eso es que yo mejor solamente Cristo es mi pastor. No, la Biblia dice, esa es maldad disfrazada de bien, ¿verdad? Autoapacentarse, ¿verdad? Decir, estoy bien porque al final de cuentas yo no creo en hombre. La Biblia no dice que tienes que creer en el hombre, pero la Biblia sí dice que tienes que sujetarte a los hombres cuando Dios los pone como autoridades. Como dice, me gustó mucho esas, y lo he visto 2 veces en el internet. Dice, no, ya no voy a la iglesia, me salí de la iglesia porque me dañaron, me humillaron, me regañaron, me calumniaron. Bueno, en el mundo te hacen tantas cosas, dice, y no sales del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, la maldad se disfraza como de bien, ¿verdad? Lo que estoy haciendo está bien, pero está violando la Escritura. Como lo que están haciendo los gobiernos, especialmente aquí. No, lo que queremos que toda la gente entre de todas las naciones. Sí está bien, todos tienen derecho a buscar una mejor forma de vida. Pero el trasfondo de eso no es que vengan aquí a buscar un mejor sistema de vida. El trasfondo aquí es que entren terroristas, entre gente mala y que la maldad esté aquí hirviendo de tal manera que se elimine la policía
que se eliminen las entidades de gobierno y se establezca una milicia para someter al pueblo a la voluntad del gobierno. Por eso le decía lo de Ecuador. Hay que ver si el ejército lo soltaron en las calles. Por ejemplo, aquí, mire, ¿por qué quieren desarmar a toda la gente? Porque se está matando la gente y van y tiran aquí, tiran y matan y grandes tiroteos. No, pero ¿cuál es el trasfondo? O sea, lo bueno es que desarmemos a toda la gente para que ya no hayan muertes. Y claro, uno dice, no, sí tiene sentido, pero el trasfondo de todo eso es desarmar a la gente para que cuando la metan al gobierno del gobierno, valga la redundancia de palabra, no tengan con qué defenderse. O sea, la maldad se disfraza de bien. La maldad se disfraza de bienes, hermano. Es injusto, van a decir, que todos puedan comprar y vender. No, que tiene que haber una buena supervisión para que todos tengan acceso y puedan todos, que podamos ordenarlo todo, ¿verdad? Sí, pero el trasfondo es que hay una marca para poder controlarlos y de ahí llevarlos a la marca, a la confesión de fe, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que nos estamos enfrentando a un gigante que se llama el bien contra el mal. O el mal contra el bien. Y que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento porque hay cosas que muchas veces los hombres hacen que son buenas, ¿verdad? Parecen buenas, ¿verdad? Pero el trasfondo no es bueno. No es bueno, hermano. El trasfondo es malo. Entonces, yo quiero, porque de esto hay mucho que decir, hermano. Por ejemplo, dice, mire, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, aparecerá alguien que le va a poner a todo paz, que va a traer la solución a nivel mundial. Se van a acabar las guerras. Va a haber comida para todos. Y todo va a decir, oh no, sí, de veras. Este es el Cristo. Si hasta a Israel lo van a engañar. Como lo tiene engañado ahorita Estados Unidos, que lo está apoyando, sin darse cuenta que lo que está provocando es que se alboroten todos en contra de Israel. Y luego viene la presión en donde Estados Unidos se va a tener que retirar y dejan solo a Israel. O sea, la maldad disfrazada de bien. Eso es como decir, en el billete de dólar, in God we trust, ¿verdad? En Dios confiamos. Pero ¿por qué aparecen todas las siglas masonas y satanistas en el dólar? Cualquiera dice, en Dios confiamos. Sí, nuestro Dios. Sí, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios dinero? ¿O el Dios Satanás? Los dos. Porque aparece la pirámide, 13 escalones, el águila con 13 flechas, 4 de julio con 13 letras. Todo es rebelión, todo es rebelión. Y la gente no alcanza, dice, no, es que es bueno lo que está diciendo, pero como que no va de acuerdo a los principios escriturales. Es bueno lo que está diciendo, pero como que está violando la escritura. Hermano, necesitamos verdaderamente pedirle a Dios. Yo nunca, voy a ir terminando con esto, nunca le pedí a Dios ni prosperidad, ni un ministerio,
ni le pedí menos un ministerio apostólico, ni le pedí que me usara en milagros o que me diera autoridad para echar fuera de... No, lo que siempre le pedí a Dios: Señor, dame discernimiento, dame espíritu de discernimiento. Claro, el discernimiento viene con la práctica de la palabra, pero Dios habilita un espíritu de discernimiento. Entonces yo siempre le pedí: Señor, que no me den gato por liebre, que no me den gato por liebre, que no me den gato por liebre, Señor. En el caso de David, decía proféticamente: y no lo engañará el enemigo. Claro, se refería al Señor Jesús, pero en la vida de David dice: y no lo engañará el enemigo, y lo engañó a David. Al Señor Jesús no, y lo engañó. Lo engañó. Entonces, amados hermanos, no lo engañará el enemigo ni el hijo de maldad, y lo engañó, porque se descuidó. Por eso le decía que la maldad llega cuando el hombre se aleja de Dios. Porque es una secuencia. Es una secuencia, amado pueblo, en donde nos damos cuenta que si el hombre se aleja de Dios, como consecuencia viene la violación de la ley divina. Cuando se viola la ley divina, aparece el pecado. El pecado hace que es una evidencia de que se estaba viviendo sin ley. El vivir sin ley le concede derechos a la maldad. La maldad le concede derechos a la maldición y hace que el hombre viva sin ley. Era tanta la maldad. No es solamente, como dijo el Señor Jesús, era tanta la maldad, sino no solamente se habían alejado de Dios, había tanta maldad, tantas cosas malas, a tal grado que la humanidad vivía sin ley que los gobierne. Y eso es a lo que nos acercamos, amado pueblo, a que no hayan leyes que gobiernen al hombre. Y es cuando va a aparecer el hombre. Pero va a crecer de tal manera la maldad y la violación de las leyes terrenas que va a aparecer un hombre disfrazado de bueno, en donde va a empezar a ordenar todo, a componerlo todo, que van a decir: este es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que lo más seguro para nosotros es que no nos desprendamos de su palabra y que no nos desprendamos del Espíritu Santo. Es la única manera en que vamos a estar seguros en medio de un mundo de maldad. Y que muchas veces, termino con esto, el hombre viola principios divinos y muchas veces se autoapacienta a sí mismo, haciéndose creer que lo que está haciendo es bueno. Y la Escritura dice claramente: y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es asombroso. Yo termino con esto, amado pueblo. Aunque nosotros vivimos en un círculo en donde nos tenemos que inclinar siempre a lo bueno, tenemos nosotros que estar seguros que eso bueno que vamos a hacer lo avala la Escritura. Porque si no,
va a ser bueno a los ojos humanos, pero no va a ser bueno a los ojos de Dios. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, estoy viviendo en un mundo de maldad. Yo quiero aprender principios que alegran tu corazón, principios que rigen la vida cristiana. Yo te recibo como mi Salvador. Quiero cambiar de forma de vivir. No hay entidad en la tierra que te cambie, solamente el poder de Jesucristo. El mundo está disfrazado de que es bueno. Eso es como decir, la Madre Teresa de Calcuta, dicen muchos, ha de estar en la gloria de Dios, porque era una ancianita buena, sí, pero nunca recibió a Jesús como su Salvador. Si no lo recibió como su Salvador, yo no quiero ni pensar en dónde está. Porque para muchos es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, hago muchas obras buenas, ayudo a la gente, sí, pero estás desechando la sangre de Cristo. Necesitas a Jesús. Ahí es donde comienza todo lo bueno que el hombre pueda aprender a hacer. Y si tú no tienes o te has alejado del Señor, el mundo te puede absorber. Es como un pantano donde te metes a lo bajito y sin darte cuenta te vas hundiendo poco a poquito. Y muchas veces en un pantano nadie puede salir, a menos que alguien lo saque. El hijo pródigo se estaba hundiendo hasta que levantó su mirada al cielo y reconoció que había pecado contra el cielo y ante Dios. Y logró salir porque vino el auxilio divino, pero tuvo que arrepentirse. Hay cosas que nosotros podríamos estar haciendo que violan la palabra. Como dice la Escritura, y con esto termino para que quede claro. Tenemos que entender y ser renovados en el espíritu de nuestra mente para verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay cosas que son buenas, pero Dios dice, yo no las acepto. Son buenas, pero yo no las acepto. Hay cosas que son aceptables, pero dice, pero hay que hacerlo perfecto. Y lo perfecto es madurez. Es aceptable, dice, pero todavía hay más. Hay que ir a lo perfecto. Y lo perfecto es lo que la Escritura nos pide. Si alguien está enfermo, también decirle, Señor, sáname. Estamos en tiempos difíciles, especialmente aquí en Estados Unidos, donde es año de elecciones. Y yo ya me imagino que probablemente en tiempos de elecciones haya un apagón, no haya electricidad, no haya internet, no hayan teléfonos para decir, es un ataque cibernético de Rusia, de China y de todos los que le echan la culpa, ¿verdad? Y al final van a decir, Biden quedó de presidente. Ya lo veo venir. Sé que es delicado todo esto, pero
Estamos en tiempos finales, amado pueblo. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios. Dale un clic a tu teléfono. Deja que Dios te use para llevarle el mensaje a alguien más. Y en este mundo de maldad, la maldad disfrazada es mucho más peligrosa que la maldad descarada. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de mañana, el viernes, estaremos saliendo aproximadamente 8:30, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.